Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde ustedes, los oyentes y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. En el episodio de hoy cuento con la grata compañía de Yasmín Elizondo. Yasmín es una emprendedora costarricense. Específicamente es una de las dueñas del restaurante El Árbol de Seda junto con su pareja Lalay. Árbol de Seda es uno de los restaurantes vegetarianos más populares del país y uno de los primeros en el mercado gastronómico. Nacida en un pequeño pueblo llamado Bolivia, en Pérez Celedón, hija de una madre adolescente, creció siendo parte de una familia de agricultores y gracias a las becas del Estado logró terminar sus estudios primarios y secundarios. A los 19 años se muda a la ciudad capital a estudiar trabajo social y posterior a esto artes dramáticas. Pero en este momento conoce a su pareja y empieza a trabajar con ella en el restaurante. Trabajó en teatro durante algún tiempo, pero decidió dejar de lado su trabajo y entrar de lleno en el negocio junto a su pareja. En 2015, Yasmín y su ahora esposa se convierten en protagonistas de un escándalo a nivel nacional, ya que debido a un error en el registro, se convierten en la primera pareja de personas del mismo sexo que se casa oficialmente en el país. Jazz, como le llaman, se considera una mujer curiosa, inquieta, apasionada de la comunicación, amante de la vida del campo, los animales y el arte. Se considera de igual manera una gran soñadora y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para hacer realidad sus sueños. Hola Jazz, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy inspirada de esa presentación tan bonita, gracias. Qué bueno que te haya gustado. Siempre me gusta empezar nuestras conversaciones hablando de una virtud o una cualidad del invitado. Si tuvieras que definir hoy cuál es tu mayor cualidad, ¿qué me dirías? Una de mis mayores cualidades es que puedo ver las dos caras de la moneda, que tal vez eso mucha gente no puede verla. Como que a veces la gente se cierra en general como a su opinión y obviamente yo también lo he hecho, pero tengo esa capacidad de escuchar la propuesta del otro y poder transformar lo que yo creo o pienso. O sea, me ha pasado a lo largo de la vida y creo que es una virtud que tengo porque a pesar de que tengo convicciones en lo que creo, puedo cambiar, digamos, en mi convicción de lo que creo. ¿Ok? ¿Y cuál dirías que ha sido el beneficio que le ha traído a tu vida o a tus relaciones esta capacidad que tienes de ver esos dos lados? Por ejemplo, con las personas, veo cualidades en la gente y no necesariamente tengo que juzgar cómo es esta persona para, para aceptarla, digamos, como que puedo ver, ok, entiendo que esta persona actúa de esta manera por esta situación, puedo ver el contexto, entonces es más fácil para mí no juzgar a las personas porque puedo ver esa otra parte, entiendo como por qué reacciona así o trato de entenderlo, digamos, como, ok, está bien, esta persona hizo tal cosa, pero tiene alguna razón y no la justifico porque tal vez es una mala acción, sino que entiendo que es por ciertas circunstancias. Entonces, eso me ha ayudado a mí, digamos, como con los trabajadores y trabajadoras a ser un poco más empática y eh, tenerles más paciencia y así, como que al principio cuando tenía 24 inicié con el negocio con mi esposa, definitivamente no tenía la misma experiencia y me costaba un poquito más, entonces he ido desarrollando un poquito esa parte de ver las dos caras de la moneda y aprovechar las cosas buenas que tienen y las que no son tan buenas, y tratar de entenderlas para transformarlas en algo positivo. Ok, entonces dirías que de alguna manera tienes como muy desarrollada la empatía como cualidad o como virtud con esto que me estás diciendo. No sé si muy desarrollada, pero la he estado trabajando en los últimos años, como para no ser
naif tampoco, porque también me pasaba cuando era más adolescente que me creía todo y todo era como si solo veía la parte buena de la gente, tampoco así, sino como llegar a un equilibrio ok, está bien, todos tenemos errores, todos tenemos cosas buenas y malas, pero ¿cómo puedo hacer para apoyarme de otras personas y también entender ciertas situaciones para beneficiarme yo misma también, a pesar de todas las incoherencias de todos los seres humanos? Entrando un poquito en lo que es la historia de tu vida, naciste y creciste en una zona rural de Costa Rica, rodeada Ujú. de campo y de animales. ¿Quieres hablar un poquito de cómo fue tu infancia en estas circunstancias? Claro, bueno, yo crecí, como bien me presentó, nací de una muchacha adolescente del campo, ¿verdad? Entonces era como que para mi mamá fue difícil porque no tenía mucho acceso, no tenía mucho conocimiento, tenía una idea en la cabeza que era ser madre esposa, eh, y le creyó a mi papá eso, que tal vez iba a pasar algo serio, no sé, tenían muy poca edad y poco conocimiento sobre sexualidad también. Entonces, claro, nací en este ambiente conservador y familiar, de familia de campo, y mi papá no supo qué hacer, definitivamente no se casó con mi mamá ni le dio nada de lo que ella esperaba. Este, entonces yo crecí con mis dos abuelos, mis dos tíos, mi mamá, los primeros 3 años hasta que mi abuela falleció. Entonces me criaba, y todos me criaban, todos daban opinión porque claramente mi mamá no sabía muy bien qué estaba haciendo, se apoyaba mucho en la mamá, mi abuela. Este, y crecí rodeada de gente adulta, porque sí, todos eran grandes, no tenían hijos todavía. Mi mamá fue la primera que tuvo hijos, soy la mayor de mis primos. Y entonces, claro, la imaginación se me desarrolló mucho porque pasaba mucho tiempo sola, hablando, cantando y todo sola. Me lo pasaba en una hamaca, que me hacían hamacas en los árboles, eh, cantando, bailando, sola y tenía amigos imaginarios. Entonces, claramente, porque estaba muy aburrida, una amiga que se llamaba Helen. Ok. Y yo no me acuerdo, obviamente, pero mi mamá me cuenta de eso. Y, y así fue hasta los 5 años que mi mamá quedó embarazada por segunda vez. Ya no es de mi papá, mi hermano. Mi papá se fue para Estados Unidos porque en aquella época era como muy común que, en especial en Pérez, era como el lugar de la, ¿cómo se llama? De las mujeres solas, le decían en los 90, porque Ok. todos los hombres se iban a Estados Unidos a trabajar, a buscar el sueño americano y Ok. mandarles plata. Muchos de ellos las dejan abandonadas, eso era lo que pasaba, y formaban otra familia allá y se olvidaban de la familia de acá. Una cosa terrible. Y, y esto que decías de, digamos, que creciste, o sea, naciste con muchos adultos, eras la prima mayor en el campo, muy imaginativa, amigos imaginarios. ¿Cómo fue entonces ya cuando entraste a la escuela y el colegio, empezar a interactuar más con niños de tu edad, ya el sistema educativo y demás? ¿Cómo fue esa experiencia para ti, ese cambio? De ahí, no me acuerdo muy bien, así como que qué pasó exactamente, pero sí soy muy sociable, entonces imagínense que hasta sola hablo, característica, ¿verdad? Me hice amigas y amigos y corría por todos lados y fue como, por fin, compartir con otros niños y así. Me acuerdo una fiesta de 5 que me hicieron, que invitaron como a todos los niños del pueblito, ¿verdad? Entonces sí tenía interacciones, pero no era lo común, ¿verdad? No era como que tenía un grupo de primos, como le pasa a muchos. No, pero sí, ya luego fue como, ok, conocí más a compañeritos, obviamente me hice mi mejor amiga, caminábamos todos los días para arriba y para abajo juntas, nos abrazábamos y corríamos y luego nos caíamos, entonces las rodillas hechas una tristeza por estar corriendo. Me escapaba, porque sí era una chiquita inquieta,
Entonces me escapaba y me iba por fincas que no eran la nuestra. Y, luego mi mamá toda preocupada, no sabía dónde estaba, yo perdida con niñas de la escuela, o sea, cosas peligrosas que en este momento digo, wow, o sea, qué loca, está loca esta niña. Pero bueno, eso sí, exploraba y eso se me quedó en realidad, lo de andar de exploradora se me quedó y sí, en realidad es como irme con niños, me acuerdo irme con niñas por fincas y que me contaran cosas y meterme a montañitas y así con niñas a buscar flores o cosas así. Ay, que muy particular, muy rural la experiencia. ¿Verdad? Como Heidi, más o menos. Eh, Antes de la entrevista, me contaste que durante esta época también te hiciste una persona muy religiosa debido a tu amor por la lectura y hasta fuiste misionera. ¿Cómo fue este proceso de entrar al mundo de la religión y hasta ser misionera para ti en estas circunstancias? Bueno, como yo vivía en un pueblito, no había mucho que hacer, ¿verdad? Entonces las opciones eran la iglesia, estudiar, no para todas, ¿verdad? No todos los papás son muy abiertos ahí y el estudio lo consideran como para hombres. Yo sé que suena súper raro, o para nadie, que es como, no, a usted le toca la finca, entonces no, el estudio no va para usted, ¿verdad? Entonces, o la iglesia. A mí no me gusta el fútbol, no me daban ganas. Ah, bueno, y se hacían bailes como de pueblo de vez en cuando, pero a mí tampoco me daban tanta gracia. Y mis papás no les gustaba tampoco como que yo fuera a los bailes, ¿verdad? Entonces mi opción fue la iglesia, había canto, había música, ya luego cuando me metía de misionera hasta teatro. Entonces ahí empezó como la chispita del arte en la iglesia. Obviamente, y como que yo cambié la perspectiva un montón, en especial después de que entré a la universidad. Pero sí era como que yo entendía que era como, bueno, ¿qué opciones tenía? ¿Eso o quedarme en la casa todo el día? Entonces fui dirigente juvenil de la iglesia. Entonces de ahí andaba por todos los pueblitos visitando otros jóvenes, hacía dinámicas, cantábamos, bailábamos, o sea, era divertido al final de cuentas. Teníamos tres amigos, o sea, éramos tres amigos, los tres dirigentes, entonces era divertido tras de todo, los tres amigos por todos los pueblitos haciendo esas cosas, y era como decir, como ir a, ¿cómo se dice? Eh, como vacaciones o cosas así, como estar en un montón de jóvenes reunidos jugando, bailando, cantando, todo que tiene que ver con religión, claramente, ¿verdad? No era como baile y cante lo que quieran, no, todo tiene que ver con religión. Yo me creí todo. Yo leía historias de santos, o sea, porque sí, siempre he sido muy preguntona. Entonces, los padres me mandaban a leer porque también muchas de las preguntas que yo tenía, ellos no tenían una respuesta. Y así me pasó hasta que dejé de ser religiosa, porque ya fue como no encuentro respuestas acá. Por más libros que leo, no, mm, o sea, hay cosas que no entiendo. Ok. Y luego, eh, entrando a la universidad, me empiezo a cuestionar un montón de cosas de la religión, ¿verdad? Y me entero un montón de cosas que no me habían dicho cuando estaba en la escuela, en el colegio, ni menos en mi casa, porque ni siquiera las conocen, de cosas que ha hecho la iglesia y que ha tapado, digamos, y protegido a esos sacerdotes. Y estando dentro de la iglesia me di cuenta un montón de cosas también, porque realmente era muy cercana a sacerdotes, hermanas y todo. No me gustó. Ok. Y entonces, ya cuando, porque obviamente creciste en estas circunstancias, ¿no? Muy religiosa, también toda esta historia que contabas de rural, tu infancia, ¿cómo fue? Ya luego a los 19 años te mudas a San José, a la ciudad capital, y empiezas a estudiar trabajo social, y bueno, decides dejarlo y luego entras a estudiar artes dramáticas. Ujú. ¿Cuál fue o por qué fue lo que te impulsó
a encaminarte en esa dirección, hacia la parte social, hacia la parte artística, aunque bueno, ya me has hablado un poco de tu fascinación por el arte, pero la parte de trabajo social, ¿de dónde venía? Tiene que ver todo con la iglesia. Y ahí fue como donde yo conocí como como era misionera, nos metíamos a pueblitos de diferentes lugares, ¿verdad? La pobreza, la injusticia, el poco acceso, la diferencia de clases, o sea, como que un montón de cosas empecé a ver y yo dije, yo quiero hacer algo, yo quiero cambiar este mundo, quiero dar un aporte. Entonces, cuando estaba de 18 años, lo que dije, bueno, voy a revisar las carreras de la universidad, voy a leer todos los afiches que dan, y lo que yo sentía más afinidad era la parte social. Entonces, luego agarré todas las carreras de sociales, otra vez las repasé y lo que yo dije, bueno, trabajo social suena chiva, ¿verdad? Porque ni sabía bien qué era, pero trabajo social suena chiva y voy a trabajar con lo social. Eh, la más muy literal. Este, y entonces me metí a la carrera, di súper bien, la verdad me transformó un montón, como que me hizo cuestionarme, de verdad, ¿usted quiere cambiar este mundo? ¿Y cómo lo piensa hacer? Ok, las instituciones están, pero para beneficiar al sistema también muchos de... Y no significa que no las vamos a defender, porque esas instituciones son las que nos dan el soporte social, digamos, valga la redundancia, a, a nuestro estado de derecho, ¿verdad? Entonces como que fui aprendiendo como un montón de conceptos, quiénes aportan, quiénes no, dónde está la plata, cómo podría ser yo para aportar. Como que di, obviamente yo tenía una ilusión de lo que era el trabajo social y luego me entero de que no es lo que yo pensaba, ¿verdad? Entonces sí fue como, yo quiero estar en medio de instituciones trabajando con presupuestos estatales y sintiéndome muy impotente porque generalmente es así, el trabajo social es como, bueno, ok, tiene tanto presupuesto y con ese presupuesto tienen que hacer magia para, escoja las familias más pobres, las más difíciles, más todo, porque no alcanza, ¿verdad? Entonces como que yo ponerme en esa posición me hacía sentir muy mal y no sé si lo iba a resistir y como que dije, tal vez no es eso lo que quiero. Entonces, por eso fue como que a pesar de que entré a la carrera, me transformó, me aportó, me ayudó a entender que no, la religión no era la respuesta, sino que tenía que ver con una parte ética, que no necesariamente alguien religioso sea ético y no necesariamente alguien que no es religioso no es ético, la moral, todas esas cosas, ¿verdad? Me ayudaron a construirme lo que soy y el feminismo, por ejemplo, o sea, en la universidad fue donde aprendí mucho sobre feminismo y qué significaba eso y todo esto. Entonces, como que me formó como persona e incluso también teatro para salir del closet, por ejemplo, me ayudó porque fue muy difícil para mí darme cuenta que soy bisexual y que vivo una vida de lesbiana oficial después de tanta religión y después de tanta culpa, porque claramente sí, la religión católica es mucho desde la culpa y aceptar todo eso y transformarlo desde el feminismo y cómo puedo hacer yo para aportar desde mí sin estar desde la religión ni desde el Estado, fue toda una construcción para mí. Ok, y ahora que hablabas de la culpa, ¿qué rol o qué quedó? ¿Todavía hay alguna problemática o todavía hay elementos de la culpa que siguen molestándote o que siguen manifestándose en tus pensamientos? Sí, definitivamente. Tal vez no es como consciente, pero sí yo me he dado cuenta como es una sensación al final de cuentas, es como una sensación de sentirse mal por algo. Y a veces uno no sabe exactamente qué es, como me siento traicionando, por ejemplo. Estoy traicionando lo que la gente cree, lo que la familia me enseñó, estoy traicionando lo que esperaban de mí. Entonces sí es como muy difícil eso porque una parte de una siempre se siente culpable por no cumplir con las expectativas de otros, de la familia y de lo que una creía que iba a ser también. Entonces sí, manejo culpa todavía. Todavía voy a la psicóloga para poder manejar la que tengo. Este, pero lo que hablo con ella es que
parte de eso es como sentirse humana, porque si una no siente culpa por nada, es como un poco sociópata, ¿verdad? Como no me importa nada, no siento empatía por nadie, me siento bien todo el tiempo, entonces no hay empatía, ¿me entiendes? O sea, como no hay una cosa humana, entonces tampoco quiero como quitarme la culpa, sino como vivir con ella de una manera diferente. Ok. Y retomando un poquito el camino hacia el mundo del negocio, porque ya hablabas un poco de esto, de que dejaste para entrar al mundo, al mundo de los negocios, el restaurante precisamente. Conoces a Lalai, que es tu actual pareja, y ella ya tenía el restaurante. ¿Cómo fue esa transición de la parte humanista, las artes y meterte ahí de lleno al mundo empresarial, al mundo económico, al mundo financiero, también al mundo de la comida, que de alguna manera estaba no tan relacionado con lo que estabas estudiando en la universidad? Para nada relacionado, sí, me enfrenté a otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, de las dificultades más grandes que tuve fue como cómo tratar con las personas y que empiecen a tratar mal. Como que yo dije, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Porque siempre había sido como, ay, la misionera vino, ay, qué linda que es, no sé quién, no sé cuánto. Ok, ya cuando no era religiosa era como la trabajadora social, ella viene de la universidad y es de las universidades más prestigiosas, entonces tenía un peso. En cambio, ya luego fue como esta es la salonera, esta es la que me atiende. Entonces la actitud de las personas cambió clasistamente, ¿verdad? Y como que mi reacción fue defenderme, ¿verdad? Como violenta, como no me trate mal, ¿verdad? Entonces como que yo no entendía nada de eso, el servicio del cliente ni nada, es como, yo soy de teatro, más bien agradezca que le estoy atendiendo, ¿verdad? O sea, no sé, una actitud tal vez egocéntrica y todo, pero nunca me había enfrentado a algo así. Entonces fue de las cosas más difíciles para mí, como cómo enfrentar a las personas, cómo entender que son animales al final de cuentas y que tienen hambre y que cuando la gente tiene hambre y necesidades, tal vez reacciona de una manera irracional, que sí, que hay clasismo, que sí, que hay homofobia, que sí, que hay misoginia, que sí, que hay un montón de patriarcado y que todo afecta en la vida cotidiana. Entonces, como que me puse en otra posición y tuve que aprender humildad. Eso fue como la parte que me aportó ya ponerme como en la parte de servicios y de atención al cliente, que tiene que ver con comida. Y la otra parte era como yo había visto un mundo muy escaso, como la gente muy pobre, las cosas muy difíciles, entonces me costaba mucho vender, porque era como una cosa de, yo sé que la gente no tiene, yo sé que la gente, y no, realmente no es así, o sea, hay diversidad de accesos. Entonces, como que luego entendí, por ejemplo, lo hablaba con una amiga mía, antropóloga, yo no voy a juzgar a esta persona por cómo se ve, por cómo se viste, por lo que parece. Yo no le voy a ofrecer exactamente igual que otro que tal vez parece que tiene mucha plata, que parece que tiene acceso, que es estudiado, lo que sea. O sea, como que eso no me importa. He aprendido como yo le voy a ofrecer todo, tómese todo lo que quiera, cómase todo lo que quiera. Yo no sé cuál es su condición. Y si ahorró todo el año para venir y comerse esa cena y tomarse ese vino, está bien. Si lo hace todos los días y lo ve como algo cotidiano, y tampoco es mi problema en sí mismo. O sea, es como que yo no debería de ponerme en la posición de jueza y decir, a este le voy a ofrecer, pero este parece que no tiene la plata para pagarlo, ¿verdad? Me quité eso, como ok, es no considerar ni hacer un juicio de la persona, sino que nada más voy a ofrecerle un servicio y la calidad de comida que le vendemos a todo el mundo y bebidas y que se sienta en casa y que se sienta bienvenido y luego le voy a cobrar porque es un servicio. Entonces como que aprendí un poquito más sobre eso y no desde hacerlo personal. Entonces, con toda esta experiencia que has tenido, con toda esta formación, con todo este bagaje que traes del mundo de las artes, del mundo del trabajo social, y con todos estos años que llevas en el árbol de seda, ¿cuál dirías que ha sido ese gran aporte que le ha traído Yasmín al negocio?
Bueno, la LAIS ya tenía una parte, mi esposa es la creadora del espacio, la parte de cocina ya lo tenía súper resuelto, porque ella es chef, ya tenía 5 años de vender comida en las calles, porque literalmente iba a la universidad vendiendo como en oficinas. Yo cuando llegué, esta parte estaba bien. Hemos mejorado un montón también en la parte de comida, pero yo llegué a aportar número uno en la parte del espacio, ¿verdad? Cómo mejorar el espacio para que la experiencia de la comida no sea solo la comida, sino como estar ahí, que el espacio sea bonito, que hayan plantas, que haya suficiente aire, que la distancia entre las mesas, todo eso del espacio. Y luego la parte de bebidas, porque yo también como que dije, ¿cómo puedo aportar yo a la parte gastronómica? Entonces, dice, me daba bien la cosa de probar. Fui aprendiendo con la NAI, a evolucionar un poco mi paladar y a aprender a mezclar sabores para que queden ricos y equilibrados. Entonces, lo que hice primero fue un bar de jugos, que fue con un presupuesto ahí que el banco nos dio. Hicimos un espaciecito, compramos una licuadora y sacamos jugos naturales sin agua. Entonces, ese fue como el primer aporte, digamos, culinario que hice, crear el bar de jugos. Hicimos como 10 batidos y jugos diferentes. En la inauguración, por ejemplo, yo invité amigos míos de diferentes artes, música, teatro, danza. Entonces fue como que 20 personas llegaron a conocer el bar de jugos y para mientras había una chelista, dos cantantes, dos actores, poesía, de todo. Pusimos, o sea, como que la parte del arte nunca se fue. Y por dicha, parte importante de por qué nos llevamos tan bien es que compartimos un montón de gustos. Entonces, cuando ella y yo nos conocimos, empezamos a descubrir eso, como que compartíamos eso. Y ella me ha abierto las puertas de par en par para que yo haga y deshaga todo lo que quiera. Ya luego nos casamos, entonces fue como el negocio de las dos. Ya no es solo suyo, yo voy a aportar. Y fue así como que ella nunca me ha limitado como a eso, no, eso no, ¿verdad? Sino es como, bueno, cuando ella ya ve que yo estoy muy loca porque me pongo con muchas ideas, tiro y tiro y tiro y tiro ideas infinitas, entonces ella se estresa, ¿verdad? De tantas ideas. Entonces ya ella me dice, calma, ya pare. Ok. Ese aporte de los artistas, como le estaba contando ahorita, las paredes del árbol ahorita sirven para exposiciones de arte de artistas emergentes, plásticos. Eh, Luego un amigo nuestro se nos unió, que es DJ, y nos ofreció ahí, hey, yo puedo tocar con ustedes, les puedo conseguir un super equipo, yo no les voy a cobrar adicional, nada más me pagan el equipo, cada vez que yo voy a tocar y me pagan algo y yo lo que quiero es compartir con ustedes el espacio que ustedes tienen, que han construido para tocar mi música. Entonces ya él se nos unió recientemente y así como que la parte artística y social nunca se fue. Nada más que ahora lo manejo de una manera diferente y tal vez no es mi trabajo principal, sino que eso me aportó a mí, a mi vida personal y profesional para la manera en que trabajo y también cómo construimos Lala y yo el espacio y las actividades que hacemos, que muchas tienen que ver con teatro, por ejemplo. Tenemos una actividad a ojos cerrados, les tapamos los ojos a la gente y les damos una experiencia de comida sensorial, bebidas y música. Entonces le hacemos un viaje de 2 horas a ojos cerrados. Entonces, ves, esas experiencias yo las tomé fue del teatro, que fue como en voz, nos ponían a taparnos los ojos para escuchar mejor, para usar mejor nuestro aparato, ¿verdad? Vocal. Y esa experiencia la traje a la live, ¿verdad? Y hagámonos románticamente, tapémonos los ojos y hagámonos cositas, ¿verdad? Entonces, lo hicimos con comida, como texturas diferentes, cómo se siente la espuma, cómo se siente lo crujiente, cómo se siente, o sea, como que lo hicimos ella y yo una vez. Y Sí. luego lo pusimos a ejecutar.
y lo compartimos con otras personas. Entonces, como desde muchas aristas puedo seguir hablando sobre esto. Ok. Bueno, pues ya, ya, ya quiero irme, ya quiero ser parte de la experiencia. Hace también, ahorita que decías, hablabas del tema del matrimonio, tú me comentaste también que hace algunos años, ¿no? En noviembre del 2015, tú y Lalai decidieron casarse y esto se convirtió como en noticia nacional y bueno, hasta se habló de temas de denuncias por parte del Estado hacia ustedes por una cosa ahí circunstancial. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente en ese momento? ¿Qué fue cuál fue la situación que generó tanta problemática en el país? Bueno, la cosa es que como yo vivía en un pueblito, no se había escrito en computadora los registros. En el, creo que fue, creo que fue en el 2012, una cosa así. Bueno, no me acuerdo cuándo, pero sí creo que fue en el 2012. Se, no, tendría que ser antes. Bueno, se pasaron los registros a computadora digital. Entonces ahí se cometió un error, un dedazo literalmente, que en lugar de F me pusieron M en mi cédula. Entonces yo desde que tengo cédula me sale que soy masculino, ¿verdad? Eso nunca me importó a mí para nada. Yo pasé el colegio, la universidad, todo, nadie le importaba eso. O sea, es que de verdad que el sexo no es importante para nada, excepto para casarse. Entonces, yo no me pensaba casar. La verdad es que yo pensaba como viajar por el mundo y hacer cosas divertidas, pero casarme jamás, ¿verdad? Como que obviamente la idea del matrimonio que yo tenía en la cabeza era muy diferente a lo que tengo ahorita, que hemos construido diferente. Yo no quería ser la esposa que mi mamá soñaba ser, digamos. Entonces nunca lo vi como ni posibilidad ni me afectaba en nada. Nunca cambié el sexo. Un año antes de conocer a la ley, fui al registro civil y les informé. Hay un error en mi cédula, me la pueden cambiar. Y dice, sí, haga fila más o menos. Deja un papelito acá y lo firma y ya, chao. Un año después, presentamos los papeles para casarnos. Nos aceptaron el matrimonio porque todo era legal, absolutamente todo era legal. Y esperamos 4 meses porque el matrimonio fue en junio. Esperamos 4 meses a que se publicara, como ya aceptado, como ella es extranjera, si hacen como una investigación para que sea un matrimonio real, ¿verdad? Que no sea como arreglado solo por nacionalidad. Eh, lo aceptaron, lo publicaron. Cuando eso pasó fue como un no me lo puedo creer, lo logramos casarnos como heterosexuales, wow. Entonces, no sabíamos cómo manejar eso. Entonces, la Lai lo subió al Facebook, como, miren, nos casamos, pero ya se sabía que eso iba a generar, ¿verdad? Es como, ¿what? ¿Qué hicieron? ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron? Efectivamente, fue como que un periodista que amigo de Facebook de la Lai lo vio. Le pregunta, ¿qué pasó? La Lai le responde. Y ese chico trabaja en canal, eh, es un canal del sur, pero es de toda Latinoamérica, ¿verdad? TV Sur o una cosa así, se me fue el nombre en este momento. Este, él publica el primer matrimonio en Costa Rica gracias a un error. Obviamente, siendo periodista, tiene muchos amigos periodistas, todos empiezan a escribirle, hey, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde salió eso? Entonces él, bueno, mañana va a salir la nota y ya empieza a contarles. Y ya después de esa nota, como 2 o 3 días después, todo el mundo quiso venir a preguntarnos qué habíamos hecho, por qué lo habíamos hecho y todo. Entonces, de un pronto a otro nos hicimos las lesbianas famosas de San José. Este, todo el mundo nos entrevistaba, todo el mundo quería saber cómo lo habíamos hecho. De ahí nos pusimos súper políticas, ¿verdad? Hablar sobre temas de todo tipo, digamos, desde por qué a mí por qué a mí me cambian el sexo sin haberme hecho ninguna investigación, porque efectivamente apenas salió la publicación en los medios de comunicación me cambiaron el sexo sin ninguna investigación de nada.
¿Por qué a otras personas que llevan intentándolo, porque no solo a mí me pasó, cambiarse el sexo, no se los cambian porque tienen que demostrarlo con forenses y con todo, y a mí no? ¿Por qué a las personas trans no les cambian el nombre si abiertamente lo piden? Y el sexo en la cédula también. Como que un montón de temas se pusieron sobre la mesa. Y obviamente el matrimonio igualitario, como nos casamos y no se murió nadie, a nadie le pasó nada. ¿Vieron? Qué fácil es. Entonces, el Estado sí se nos vino encima, ¿verdad? Porque fue como un poco, nos burlamos del Estado, nos burlamos de las leyes, nos burlamos de la burocracia, nos burlamos del poder. Entonces, se nos vinieron encima, demanda incluida, todo. O sea, fue un proceso que aún estamos llevándolo todavía. Llevamos 7 años en eso. ¿Y tú crees que esta unión legal de ustedes y todo esto que sucedió y esto que tú dijiste que se hizo un poco político, de alguna manera inspiró o tuvo una influencia a nivel social en el país con este primer paso que ustedes dieron? Sí, claro, porque, por ejemplo, eso dio la discusión en las mesas costarricenses, ¿verdad? De todas las familias, porque eso salía en noticias que todo el mundo veía. Eso no se hablaba, ¿verdad? En las conversaciones de la mesa. Son cosas que no se hablan en las familias. Entonces eso los pusimos a conversar a todos. Hablen sobre el tema, hay que hablarlo. Eso fue el punto más importante de todos. Lo otro es como, bueno, el cuestionamiento de las leyes que sí, los mismos jerarcas, por ejemplo, la vicepresidenta de esa época mandó una pregunta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Entonces, ves, como que dio, tal vez no fue como que nosotras hicimos todo, sino como que dio pie para que se converse sobre el tema y sobre que las instituciones hablen sobre el tema también. Luego, cuando la Corte Interamericana respondió la pregunta que hizo la vicepresidenta, se aprobó el matrimonio igualitario en Costa Rica. Entonces, vea el gran aporte que se dio. Tal vez no fue como que nosotros lo inventamos, el agua caliente, pero sí gestionamos ese ponernos en la mira y ese, bueno, está bien, es nuestro caso, nuestra cara, tírennos en la cara, ¿verdad? Porque sí pasó, que fue como, ok, creo que esto es mucha presión, no estaba preparada para tanta presión. Y por eso también fue como un que, ok, todo lo del matrimonio, la universidad y el trabajo ya era mucho. O sea, era como, ok, necesito escoger en qué me voy a enfocar, porque además eran 2 carreras y yo, según yo, iba a llevarlo todo al mismo tiempo y no, o sea, como que dije, quiero trabajar en trabajo social, no lo creo. Quiero trabajar en teatro, no lo creo. Quiero crear una familia con mi esposa y aportarle a este proyecto, eso es lo que quiero. Tal vez no sé mucho sobre empresas, ¿verdad? Tal vez no sé mucho sobre gastronomías, ¿verdad? Pero sí, tenía como todo el empuje de querer aprender y, sí, como el conocimiento que ya había adquirido de otras áreas. Luego llevé cursos de bartender, luego fui aprendiendo más sobre servicio y sobre cosas que tienen que ver con lo que hago actualmente, pero fue como en el camino, como que fue como, no es como que dije, voy a estudiar para esto ahora o desde cero, sino como que fue como un hagámoslo. No importa si tenemos o no las herramientas, hagámoslo y lo vamos probando en el camino y los errores se cometerán, pero de ahí al menos construimos algo. Y con todo esto que ha sucedido en todos estos años, ¿no? Desde tu infancia, que hablamos un poco, ¿no? Haber crecido en el campo, hija de una madre adolescente y ver ahora toda esta visión que tienes y todo lo que has aprendido de negocio y todo este montón de habilidades que has desarrollado, si vieras en perspectiva todo esto que has conseguido y todo esto que has cambiado, ¿qué crees que es lo que te genera mayor admiración de ti misma? Eh, que a pesar de que soy dispersa, puedo ser persistente, puedo ponerme los pantalones, puedo ponerme muy en serio,
a trabajar y construir lo que quiero. O sea, soy una persona dispersa y eso es lo que me cuesta mucho, como enfocar mi energía, porque tengo como mucha energía. Entonces, a pesar de eso, a pesar de este defecto, digamos, de dispersión, de que se me olvidan cosas, por ejemplo, es parte de que es mi personalidad de artista y no una persona, digamos, más mecánica y más estructurada. Me cuesta un poquito más de estructura, pero he ido aprendiendo. Entonces, me siento orgullosa de eso, de mí misma, que a pesar de que no es una de mis cualidades fuertes, lo he ido desarrollando y se ha ido logrando, por dicha, a pesar de todo. Ok. Y si tu mamá estuviera al lado tuyo y hubiera escuchado todo esto que nos has contado y todo esto que has dicho, ¿qué crees que te diría tu mamá? ¿Qué es lo que ella más admira de todo esto que has conseguido en todos estos años? Lo que ella siempre me dice es que está orgullosa de que sus hijas son valientes, que todas son independientes y valientes, o sea, que no necesariamente tienen que tener todas las herramientas, pero ella dice siempre la pulsean. Están vendiendo lo que sea, ¿verdad? O sea, como que tal vez sí, desde nuestras carencias y necesidades en algún momento fue como la herramienta para hacer, ¿verdad? Como, bueno, ok, no tenemos la plata, pero bueno, vamos a vender tamal asado que hizo mi mamá al colegio. Fue parte de las cosas que hice. Eh, pero nunca nos ha dado vergüenza el trabajo. Por ejemplo, es que hay gente que le da vergüenza trabajar, o sea, como que dice, uy, no, que me ven haciendo eso, jamás. Por ejemplo, en artes dramáticas yo lo descubrí un montón, como la gente sintiéndose mal porque para estar en las tablas hay que tener cierta fuerza porque siempre está en el ojo del juicio. Entonces, y los profesores como que sí meten mucho eso, como proyectos, presencia escénica, no sé qué, no sé cuánto, pero entonces ya cuando salen a la realidad y quieren ser la presencia escénica y el centro de atención, chocan con pared, ¿verdad? Entonces, y claro, o sea, es muy difícil para los estudiantes de artes dramáticas luego salir a la realidad donde no hay trabajo tal vez en lo que ellos esperaban, tienen que hacer muchas audiciones para conseguir un trabajo y no lo consiguen y al final de cuentas tienen que ir a conseguir otro trabajo que tal vez no es lo que ellos pensaban y les da vergüenza, les da pena y se sienten mal porque ellos estudiaron para otra cosa. Entonces yo los entiendo, pero al menos no fue tan pesado para mí pasar por ese tránsito, digamos, de, no es el trabajo que yo pensaba, pero me gusta tomarle el gusto a las cosas, digamos. Y eso es parte de lo que me enseñó mi mamá, como no tener vergüenza, hacer cosas que en realidad dignifican y que la misma sociedad nos ha enseñado como de que hay trabajos que valen más que otros. Y por dicha, un poquito de humildad, ¿verdad? Como en eso. ¿Y, y cuál crees que ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar hasta el momento? Eh, yo creo que de las cosas más lindas que me pasó fue casarme con la Lai, pero fue de las cosas más difíciles también, porque fue como un poco perder mi familia, perder mi posición familiar, porque yo era como la bien portada, la linda, el ejemplo a seguir, y de pronto fue como, ay, no, ¿cómo puedo salir con esto? Nunca dio señales. Claro, porque o sea, lo tenía tan reprimido que jamás, ¿verdad? Entonces, que haber tomado la decisión valiente de vivir mi orientación sexual y mi vida a mi gusto y como yo quiera, trajo consecuencias muy heavy para mí, desde esas muy personales hasta el juicio en general como de la sociedad, porque como le cuento, todo el mundo se enteró y fue parte del cambio país que yo quería y mi esposa también, las dos queríamos transformar esta sociedad injusta, entonces fue como nuestra manera de aportarlo, pero sí tuvo consecuencias muy difíciles emocionales que todavía estoy trabajándolas, porque es como muy,
me sentí traicionada, la verdad, me sentí traicionada por mi familia y porque yo pensé que ellos me iban a querer incondicionalmente. Ellos dicen que no ha bajado como el cariño, pero sí las demostraciones, sí no me invitan a las cosas familiares con mi esposa, no la conocen, no conocen mi negocio, no conocen mi casa. Entonces son cosas que me duele mucho porque claramente uno sí quiere como reconocimiento de esas personas cercanas y no lo tengo. Entonces, a pesar de todos mis esfuerzos y todo, es como, me da cólera, como que me molesta eso, que igual es verdad, o sea, como que uno no debería de buscar reconocimiento de estas personas, pero sí, sí lo espera. Entonces, esa es la parte más difícil. Ok, y hablando de reconocimiento, ¿hay algo que no te hayas agradecido a ti misma hasta el momento? ¿O que no te hayas reconocido a ti misma a nivel personal? Em, a veces como que me cuesta eso, como la dispersión, como que eh, cuando cometo errores me cuesta mucho. Es como que yo digo, ¿cómo puede ser? Me equivoqué. Otra vez me equivoqué. Entonces me voy muy duro, me duele mucho equivocarme y seguro tiene que ver con eso, como con, tengo que ser perfecta, hacerlo todo bien o así, porque si no me siento mal. Entonces, sí, tengo que ser un poquito más agradecida con todo lo que he logrado, porque si yo me comparo con personas de mi edad y de mi contexto actual, he logrado un montón de cosas, pero a veces me comparo con personas que han tenido más acceso, más posibilidades y a veces más años de experiencia, llevan 30 años trabajando en eso y construyendo sus cosas y yo me comparo con esas personas. Entonces me siento mal por eso, como debería ser más agradecida conmigo misma en ese sentido, porque sí, o sea, hemos construido muchas cosas, he tomado decisiones buenas y a veces me cuesta darme crédito y agradecimiento por ese tipo de cosas porque de ahí es más fácil, no sé, ignorarlas, como decir, cualquiera lo hubiera hecho, ¿me entiende? Como no darse el reconocimiento del esfuerzo, eso. Ok, qué interesante eso que hablabas de la comparación. Bueno, en mi trabajo siempre hablamos un poco de eso, de que el tema de la comparación es algo aprendido, pero tiene una connotación bastante negativa, ¿no? Como que muchas veces nos castiga la comparación, se vuelve nuestro propio enemigo, el solo ejercicio de compararnos con los demás. Pero algo interesante que me llama la atención es que después de todo lo que me has contado y todo lo que sucedió en el país, y todo lo que sucedió con las leyes, pues creo que muchas personas, tal vez desde mi posición, me atrevería a pensar que encontrarían muy valiente todo esto que has hecho durante estos años, ¿no? Los cambios en tu carrera y demás. Si alguien que ha estado pensando por mucho tiempo, no sé, meses o años, en dejar su trabajo o su vida, ¿no? Tal cual es, y lanzarse a crear su negocio propio, pero siente miedo, siente inseguridad y te está escuchando y está escuchando en la entrevista, ¿cuál sería ese consejo clave que tú le darías a esa persona desde tu experiencia propia para que a pesar del miedo y todo lo que pueda suceder, tome esa decisión y lo haga? Qué es lo gratificante? Es muy gratificante porque una crea el espacio que quiere, cómo lo quiere, acerca a la gente que quiere y trabaja con esas personas. Entonces, esa parte es súper gratificante. Em, lo que les recomiendo es que sí va a ser difícil, no les voy a mentir, sí va a ser difícil, sí van a pasar por circunstancias muy difíciles y a lo largo de los años se van a ir presentando diferentes. Entonces, persistencia es lo que les recomiendo, que es como lo que he tenido que ir aprendiendo yo y equilibrio, que es lo que estoy tratando de aprender en este momento, como de no trabajar demasiado y matarse sin disfrutarlo, sino como ella, calma, respiren, acuérdense que la cosa es disfrutar lo que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces, si están trabajando en algo que no les gusta, pero que ganan el dinero,
que necesitan y todo. ¿A qué costo? Esa es la pregunta. ¿A qué costo? Y bueno, y cuando ya creen su propio negocio, eso, la persistencia, porque va a ser difícil y todo, pero no se rindan, porque si es difícil y si se rinde, digo, un poco es como que se pierde el esfuerzo, se pierde ese esfuerzo que ya se hizo. Entonces, lo que les recomiendo es tratar de disfrutar lo que se está haciendo, no como un trabajo, sino como un estilo de vida, incorporarlo, digamos, como a su estilo de vida y tratar de ser bastante equilibrados, como para no sentirse autoexplotados, sino como apoyarse de las demás personas, buscar buenos proveedores, y bueno, y conforme va pasando el tiempo se les va afinando como el olfato, como para ver, esta persona me quiere hacer un daño, no está en mi misma línea, me voy a alejar. A ver, un día de estos, eso de internet, me salió como de las cosas más inteligentes en la vida es saber irse a tiempo de cualquier cosa, ¿verdad? Decía como el reel, creo que era. Eh, de cualquier situación, ok, una mala relación, váyase a tiempo. Un mal trabajo, váyase a tiempo. Una fiesta que se está poniendo mala, váyase a tiempo. Eso es una cosa inteligente. Váyase antes de que pase a más. Entonces, a veces esa decisión de dejar es muy difícil porque es como la seguridad y lo conocido y lo más comfort. Pero, o sea, como que más allá de la línea hay más cosas y después cuando llega a esa línea el horizonte se expande y después de esa línea hay otra. Entonces uno sigue caminando hacia la siguiente línea y cuando llega a esta línea se expande el horizonte otra vez y sigue habiendo otra línea en el siguiente paso. Entonces es como mucho más interesante que nada más quedarse en la primera línea y decir, ¡ay, qué miedo! No puedo, me paralizo. Da miedo, es verdad, pero hay que ser como el loco del tarot, dar el primer paso, aunque se sienta que es hacia el vacío. Ok, muchísimas gracias por eso que acabas de compartir. La verdad, en general, muchísimas gracias, Jazz, por tu tiempo y por, sobre todo esto que has compartido con nosotros. ¿Hay algo que no hayas dicho o que no hayas hablado durante la entrevista que te gustaría agregar? Bueno, un agradecimiento, quiero hacer un agradecimiento especial a mi esposa porque ella me abrió esa posibilidad de crear un lugar este, con ella, que en algún momento de ella pudo haber dicho, no, o sea, esto es mi negocio, pero ella me dio la oportunidad de aportarle y de no solo aportarle, sino como de, hey, esto es suyo también. Construyámoslo juntas. Entonces quiero agradecerle a ella porque eh, me dio la mano muchas veces de que yo no sabía cómo hacerlo y me explicó. Entonces, con ella también quiero agradecerle a todas las maestras y maestros que han estado ahí para enseñarnos cosas, desde papás, padrastros, abuelos, abuelas, tías, todas esas personas que nos dieron un consejo, que nos hicieron las personas que somos. Quiero agradecérselo a ellos y a ellas porque definitivamente yo no sería quien soy sin estos apoyos que ellos me dieron y ellas. Eh, y por esas oportunidades que me dieron, como que yo con solo que agradezco que no interfieran en mi camino. O sea, tal vez mi familia no ha sido la más apoyadora, por ejemplo, pero no interfirieron en mi camino, no se metieron ni dijeron, no, la obligamos a quedarse aquí, no, no puede estudiar, tiene que seguir esta carrera, no puede cambiar de carrera. Entonces también agradezco a la vida y al universo porque de ahí me dan la oportunidad de caminar y de seguir y se me presenta gente muy interesante en el camino y aprendo de estas personas todo el tiempo.
el agradecimiento en general. Besitos, besitos. Sara. Bueno, pues Jazz, de nuevo, muchas gracias y la verdad, gracias a todos y a todas las que se tomaron el tiempo de escucharnos, pero sobre todo de ser parte de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.